Bueno, y ya tenemos aquí una pincelada de lo que vamos a hablar, pero que sea el abogado don Rafael Rodríguez el que nos aclare paso a paso cómo es que se maneja el tema del salario escolar. Muy buenos días, don Rafael, gracias por acompañarnos. Buenos días, Verónica, feliz año a todos los oyentes. Igualmente, don Rafael, ¿hay un porcentaje establecido para el pago del salario escolar? Mire, en realidad tenemos que tener una distinción entre los dos tipos de salario escolar que hay. Nació como una ley para los empleados públicos que hoy día se establece un porcentaje de ahorro de un 8.33 mensual, y para el sector privado en un promedio que es voluntario, entonces no tenemos ese promedio. Sin embargo, a la hora de contabilizarse para efectos de establecer cuál es el ingreso o el salario escolar que se tiene que dar, equivale casi a un salario. Ahora, ¿qué pasa si papá o mamá no recibe ese bono escolar? ¿Cómo calculamos ese porcentaje, ese monto del salario escolar que le debería corresponder? Ok, en este caso en particular, si lo que estamos hablando es del derecho de pensión alimentaria y el derecho a bono escolar que tiene el alimentario, normalmente los tribunales de justicia, los juzgados de pensiones, establecen Deme, yo le ayudo, los Rafael. juzgados de pensiones Ya. establecen el monto que se tiene que cancelar, que es casi siempre equivalente al mismo monto que tiene mensualmente que pagar la persona por pensión. Lo que pasa es que sí se ha estado estilando tratar de hacer un cambio en relación con la posibilidad de que este monto sea disminuido de acuerdo a las necesidades que tenga el alimentario o la persona. No es lo mismo darle el bono escolar a un estudiante de colegio, a un estudiante universitario o a un estudiante de preparatoria. Entonces aquí se pueden hacer algunas equivalencias, pero generalmente es el mismo monto de pensión que la persona tenía que cancelar. Ahora, cuando hablamos de esas equivalencias, ¿cómo logramos ese cálculo? Entonces, don Rafael, ¿en qué se tiene que fijar para poder dar ese monto? No existe en la ley un equivalente, o sea, no está establecido. En la ley de pensiones, el juez considera el monto que tiene que pagar la persona de pensión de acuerdo a las necesidades y a las posibilidades que tenga también la persona obligada a darlo. Se ha establecido, como dije, de que los juzgados de pensiones y los jueces han dicho que entonces el salario escolar tiene que ser igual al mismo monto de pensión que se da, al igual que el monto del aguinaldo. Sin embargo, el año pasado, algunos padres de familia que se vieron afectados con esto interpusieron recursos de amparo indicándose de que no era justo de que el monto fuera igual porque las necesidades no eran las mismas y lo que se cubría no era lo mismo. La pensión alimentaria cubre diferentes factores, cubre alimentación, cubre vivienda, cubre esparcimiento y cubre medicina. El bono escolar lo que cubre es la necesidad que se tiene para efectos de ingresar al periodo escolar o al periodo colegial o al periodo universitario. Entonces, no es una proporción igual. Los jueces tienen que fundamentar e indicar qué es lo que se requiere efectivamente para establecer ese monto. Pero si no hay ninguna controversia entre las partes, pues el juez va a establecer cuando interpone el monto de pensión, cuál es el monto que tiene que pagarse de salario escolar y casi siempre es igual o equivalente al monto de pensión. Ahora, ¿hay una fecha límite para el pago de ese monto? Sí, la ley establece que se tiene que pagar dentro de los primeros 15 días del mes de enero. Esto quiere decir que las partes están obligadas a pagar hasta el 15 de enero y a partir del 16 de enero ya se hace obligatorio y se puede ordenar una orden de apremio si no se ha cancelado al obligado alimentario. Ahora, ese obligado alimentario, dígase papá o mamá puede llegar y decir, no, yo lo que voy a hacer es comprar los útiles de mi hijo o pagar el monto que a mí me corresponde y yo se los llevo y ya no aporto ese dinero. Mire, si la parte está obligada a pagar un monto de dinero, lo recomendable es que haga ese depósito un monto de dinero. Pero si las partes acuerdan por sí mismas, decir, bueno, yo no voy a pagarte el monto que tengo establecido, pero sí voy a cubrir toda la compra de útiles escolares, los uniformes y las necesidades, y es un mutuo acuerdo, y sabemos que la persona que nos tiene obligada a pagar no va a ir a presentar un reclamo por eso o no va a ir a presentar el apremio, pues las partes pueden hacerlo y a veces es hasta más conveniente porque puede hacer de que el monto y los gastos sean superiores y que efectivamente también se vea beneficiado al alimentario con esa no obligación de estar dando el monto en efectivo, porque muchos padres o muchas madres lo que dicen es que se da el dinero en efectivo pero que no se hace un buen uso de ese dinero y entonces el padre o la madre quiere efectivamente comprar lo que efectivamente requiere el alimentario. Ahora,
pasa también otra situación, don Rafael, se llega a clases y, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hacen? Bueno, hay que pedirles libros extra, una serie de requisitos que los chicos tienen que aportar en monedas, o sea, en dinero, y usted dice, no, lo que se estableció no me alcanza. ¿Puedo pedir un extra? Mire, desafortunadamente, si no tenemos esa combinación y esa equivalencia, podemos pensar que si efectivamente la persona está obligada a pagar el mes de pensión, pero además tiene que pagar el salario escolar, puede hacer de que efectivamente su ingreso no le alcance para pagar ambos. Y entonces, aquí lo que se requiere es tratar de compensar y conversar con la otra parte esa situación y decir, mire, si te pago todo, pues probablemente me voy a ver obligado a que tengas que interponer el apremio de que me encarcelen y al final de cuentas no vas a obtener nada. Entonces, lo que se requiere es conversar y efectivamente verificar cuáles son las necesidades de nuestros hijos, de nuestras hijas y verificar si efectivamente tenemos esa posibilidad de hacerlo. Si consideramos que el monto es desproporcionado, podemos acudir al juzgado de pensiones alimentarias a pedir que se haga un cálculo efectivo y que nos diga cuál es el monto que efectivamente demostrado se requiere para cubrir estos gastos escolares. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el chiquito o la niña está en el kinder, en la escuela y son privados y mes a mes esto tiene un rubro, ¿verdad?, que hay que pagar? ¿Esto está incluido en el monto de la pensión? El monto de la pensión, Verónica, te decía de que efectivamente cubre varios aspectos. Dentro de estos están las necesidades de educación. En este caso en particular, se supone que con el monto de la pensión se tienen que cubrir esas necesidades del menor si está dentro de las posibilidades del padre o de la madre que da ello. Hay ocasiones en que efectivamente al separarse las partes, una de las partes tiene la idea o la posibilidad de llevar a su hijo a un centro privado que es mucho más caro y que tal vez el que está obligado no tiene esas posibilidades económicas de hacerlo. Bueno, si la madre lo hizo es porque considera de que efectivamente puede tener a ese menor o a esa menor en ese centro y entonces ella tendrá también que cubrir esa responsabilidad. Pero cuando hay gastos extraordinarios, también la ley prevé esa posibilidad de que si yo tengo un gasto extraordinario, inclusive fuera de lo que es el bono escolar, yo pueda cobrarlo, porque puede darse de que en el transcurso del año se dé alguna situación médica emergente, se dé algún gasto extraordinario que usted dice, justamente algo que la institución pidió y efectivamente yo tengo la posibilidad de, primero, estoy obligado a hacer el gasto como madre o como padre, pero una vez que lo hice puedo ir al juzgado de familia, decirle al juez de familia, mire, yo hice un gasto extraordinario y quiero que el obligado pues colabore con ese gasto. Muy bien. Abogado, muchísimas gracias, don Rafael. Excelentes sus recomendaciones y su información. A estar muy atentos con este tema, que todos están muy pendientes allá en casa. Buenos días. Muy amable, doctor. Doctor, le iba a decir, abogado. Bueno, y 18 minutos de la mañana, año nuevo y la tradición